Centro de Educación Alternativa Villa Esperanza. Bienvenidos a esta presentación del área técnica parvularia que corresponde al técnico medio 2. En esta ocasión voy a presentarles el formato final de sus proyectos educativos. Si bien vamos a usar algunos elementos del perfil, la redacción va a cambiar en diferentes puntos. Para que entiendan de lo que les voy a hablar o de lo que les estoy diciendo, tenemos que analizar capítulo por capítulo. Pero ahora vamos a empezar por como ven, la carátula ha cambiado, porque ahora es la carátula que corresponde a un proyecto educativo o a un proyecto de investigación educativa. ¿Ya? Entonces, en esta parte ustedes tienen que poner el título del proyecto de investigación, que puede ser el mismo título del perfil o ahora con los elementos que les voy a dar, este título va a volver a cambiar o se va a transformar o se va a definir realmente. Entonces, este título es flexible. Aquí entra el nombre completo de ustedes y bueno, si están en grupos, se ponen los dos participantes y se ordena por orden alfabético a las personas. Bueno, luego está mi persona y se pone el alto 2020. Bueno, entonces sigamos analizando. Eso sería en cuanto a la carátula, que no es más, digamos, de debate por el proyecto. Esto es algo que se ha aumentado en cuanto a la dedicatoria, el agradecimiento. En la dedicatoria se debe homenajear o indicar las personas a quienes se dedica el trabajo de investigación. Puede ser un familiar, puede ser ustedes mismos, pueden ser a los niños de su colegio. Entonces ustedes ven, eso es una dedicatoria. Ustedes han debido ver dedicatorias en los libros, que es una dedicatoria cortita que no supera las 3 líneas. Entonces, ahí es donde se debe poner. En los agradecimientos, por lo general se usa una hoja de agradecimientos, es donde el autor agradece a las personas o instituciones que hayan contribuido de manera relevante a la elaboración del trabajo de investigación. ¿No? Entonces uno pone a veces, siguiendo sus usos y costumbres o en lo que ustedes creen, muchas veces ponen, agradecen a Dios primeramente, luego a su familia y así van bajando de acuerdo al orden de prioridades que cada uno de ustedes tiene. Entonces, en muchos proyectos es algo, la dedicatoria y el agradecimiento es algo opcional, pero en este caso sí lo van a hacer, ¿ya? En cuanto al índice de contenidos, en el índice tienen que poner, bueno, los diferentes capítulos del trabajo de investigación, ¿no? Y como les he enseñado a colocar, ustedes ya saben generar el índice. En el formato que les voy a pasar, no lo he generado el índice porque se les desconfigura, no pueden llegar a hacerlo como ustedes quieren, pero como ya tienen una idea de generar el índice, entonces en esta ocasión lo van a hacer ustedes. El índice de ninguna manera para la presentación final tiene que estar en letras azules o en letras diferentes del formato del total del proyecto. Entonces, por favor, cuiden mucho eso porque ha sido algo que el tribunal les ha observado, ¿no? Les ha dicho que las letras variaban y eso debe tener mucho cuidado y esto empieza desde la carátula hasta el final del proyecto. Sigamos. De igual forma, se debe hacer la introducción. Entonces, se debe hacer seguir una serie de pasos para hacer. Pueden respaldarse en la introducción que tienen de su perfil, pero acá ya tienen que aumentar, por ejemplo, los respaldos legales que ustedes tienen que aumentar, qué sé yo, la elaboración de su material didáctico. Entonces, esta introducción va a ir cambiando a medida que ustedes vayan avanzando. Como les digo, como punto de partida pueden usar el del perfil como punto de partida.
porque ahí habla de un diagnóstico, habla de un problema de aprendizaje, pero ya en esta introducción tienen que incorporar otros elementos. Como siempre les he dicho y les recomiendo, déjenlo para el final, porque esta introducción tiene un mínimo de 2 planas, tiene que cumplir esos requisitos. Pero eso de las especificaciones de las planas de algunos acápites está en su formato y se deben respetar. ¿Ya? Sigamos adelante. En cuanto al capítulo 1, que ya es el marco contextual, se ha modificado un poco y se han fusionado, si ustedes ven, algunos puntos. En cuanto a la población de estudio, como dice ahí, se redacta desde el contexto en el que se dio el diagnóstico hasta la población. Lo único que aquí tienen que hacer es mejorar la redacción e incorporar y volverlo un solo acápite, ¿ya? Porque en el perfil venía todo separado, ¿no? En cambio, acá va a ser solo un acápite hasta llegar a su población de estudio. No necesario, tienen que empezar, que es una zona, hablar mucho de la zona. Sí tienen que hablar de la dirección, dónde se ubica, si hay al frente, si la unidad educativa eh, está cerca a un parque, algo así, cosas que den algunas pautas, ¿no? Porque hay otras que están cerca de ferias, y etcétera, etcétera. Entonces empezamos a hablar un poco de la disposición de la unidad educativa, pueden ponerle el plantel docente administrativo, de ahí pueden hablar de los cursos e ir especificando su información hasta llegar a la población de estudio propiamente dicha, que es el curso donde ustedes han aplicado sus diagnósticos. En el punto 1.2, donde dice análisis del diagnóstico, se debe realizar una introducción de cómo se procedió a hacer el diagnóstico y qué herramienta se utilizó. Para que ustedes obtuvieran el análisis FODA, ustedes tenían que aplicar alguna herramienta de diagnóstico. Hay algunos que han usado pruebas, diagnósticos escritos, pruebas objetivas. Si ha sido solo la observación, entonces eso quiere decir que tiene que estar bien escrito en sus diarios de campo. Entonces iniciar la redacción, ¿no ven? Para, ¿cómo pueden empezar? Por ejemplo, decir, este diagnóstico nació a partir de la observación continua, al curso tan, y de ahí ya no lo menciona más, ya, y dar, ¿no? Y de este modo se obtuvo los siguientes resultados. Y ya, eso sí, pueden copiar y pegar del perfil su matriz FODA. Y bueno, hasta ahí es el análisis del diagnóstico. En la interpretación y determinación de la matriz FODA, en este punto se escribe cada uno de los elementos del FODA. Por ejemplo, ¿cómo deben hacer esta redacción? No se puede colocar, digamos, ustedes tienen problemas de lateralidad. En la matriz FODA ustedes no pueden poner solo las niñas o el 50% tienen problemas de lateralidad. No. ¿Dónde puedo especificar esto? En la interpretación. Puedo decir, hay problemas de lateralidad, pero se ve en un 80% de los estudiantes. Ahora, como este es un proyecto de investigación, he visto que en algunos perfiles que estaba bien para entonces los separaban por fortalezas, oportunidades, amenazas. No, eso tienen que hacer párrafos integrales que la persona que lo está leyendo se dé cuenta que están interpretando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Ya una vez más les digo, si no les ha quedado claro, todo lo que es fortaleza y amenaza es interno en su población de estudio. Y todo lo que son oportunidades y amenazas es externo a su población de estudio. ¿Ya? Entonces, fortalezas, debilidades, interno. Oportunidades y amenazas, externo. Ahí, ya para terminar, ya de escribir, se habla lo que siempre les dije, se menciona que los problemas que se puedan apreciar, que son más recurrentes, son estos tres.
Entonces tienen que decir, ¿y por qué son estos tres? En el perfil solamente los han mencionado. Aquí tienen que justificarlos, por qué los están seleccionando. ¿Ya? Entonces, vamos, continuemos. En el capítulo 2, que es el planteamiento del problema, vamos a encontrar el acápite formulación del problema, donde en esta instancia, en este acápite, se debe plantear el problema, pero no es el mismo del perfil. Nuestro problema nació de un problema de aprendizaje que se pudo apreciar en los niños. Y en la mayoría de las justificaciones que yo he leído siempre hablan de una mala estimulación temprana. Pero ahora, en esta instancia, ya no se puede redactar de esa forma, sino tenemos que decir, si viene identificado este problema, entonces me viene un problema mucho más grande. ¿Qué voy a hacer yo para contribuir a la mejora de este problema? Entonces ya tengo otro problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, aquí hablan de su material didáctico. Yo sé que hay personas que le colocan nombre a sus materiales didácticos y muy originales, pero aquí tienen que plantearlo de una forma que todavía no le pongan nombre. Más adelante va a tener. Por ejemplo, si mi problema inicial ha sido la lateralidad, entonces yo puedo poner, si lo voy a hacer, hay dos formas de escribir esto, de forma interrogativa o deductiva. Entonces, yo voy a hablar del problema inicial, pero también tengo que sobresalir que no me puedo quedar con ese problema inicial, que a partir de eso tengo otro problema, tengo que diseñar un material didáctico adecuado a este problema. Entonces, si yo lo voy a poner al finalizar de todo lo que voy a redactar, voy a poner en forma de pregunta, puedo poner, por ejemplo, los materiales en goma EVA ayudan a la lateralidad. Por ejemplo, no les estoy diciendo que es así, ¿no ve? Entonces, no sé, los juegos recreativos al aire libre, creo que ese ejemplo está mejor, contribuyen a la lateralidad. Entonces, eso lo estoy haciendo en forma deductiva, positiva, ¿no ve? Como lo que han hecho con su hipótesis, ¿no ve? Entonces, pero ahora ya tengo que ser un poco más específico. Entonces, no puedo decir los juegos recreativos porque los juegos recreativos son altos, ¿no? Entonces puedo decir correr, saltar, no sé, caminar en línea recta contribuyen a la lateralidad, más específico. O decir los materiales de uso común o los materiales de la casa como ser me ayudarán para fortalecer la lateralidad. Ah, ahí vienen preguntas. Si ustedes se han dado cuenta, ustedes en el perfil lo han puesto de manera general. Ponían los materiales didácticos, ponían los juegos recreativos, ponían algunas cosas. Pero ahora ya tienen que poner el material que ustedes van a presentar. Por ejemplo, para que los niños reconozcan mejor las texturas, se debe usar papeles de diferentes espesores, con diferentes características. Quiero hacerlo de forma positiva, es decir, los papeles con diferentes características y relieves ayudan a la estimulación dáctil en los niños. Entonces, ya estoy diciendo más o menos hacia dónde está yendo mi trabajo o diré mi material didáctico o mi material educativo. Entonces ya más o menos ya estoy diciendo de qué se va a tratar. ¿Listo? En cuanto a los objetivos, de la misma forma, los objetivos ya cambian, porque los objetivos al inicio del perfil eran recolección de información. Ahora tienen que girar en torno al problema principal. ¿Y cuál es? La elaboración de recursos didácticos. Entonces ya pondré realizar, elaborar, adecuar, innovar, materiales educativos, poner pero de qué tipo, o sea, ya más específico para la lateralidad, eh, eh, o sea, tiene que ser así, su objetivo específico lo pueden plantear a largo plazo, es decir, para implementar en el aula y qué sé yo, ¿no ve?
pero no le pongan todavía el contexto, no le digan en los niños del segundo D del inicial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no van a ser los mismos niños, entonces ya eso es irreal. Si bien esos niños han sido su punto de partida, ustedes tienen que elaborar un material que no solo les sirva a los niños del segundo D, sino a todos los niños con los que ustedes vayan a trabajar, para que así su material didáctico sea operativo, sea demostrativo y realmente cumpla funciones de largo plazo. Pero si ustedes han hecho un material pensando solo en esos niños de ese curso, entonces quiere decir que los que están haciendo segunda sección ya no los van a ver esos niños y por lo tanto su material didáctico no va a ser aplicable. ¿Ya? Entonces se cambia, se modifica el objetivo general. Y bueno, como ustedes saben, se debe definir como máximo 4 o 5 objetivos específicos con los que se detallen los cambios que genera la situación que se pretende resolver y que son necesarios para alcanzar el objetivo general. Entonces tiene que estar en función a la metodología propuesta, en función a las alternativas para resolver su problema. Entonces, si estoy poniendo materiales didácticos en papel, entonces en los objetivos específicos ya seré mucho más específico de qué estoy hablando. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Sigamos adelante. Tipo de investigación. Aquí se señala el tipo de investigación y el diseño de investigación. Sobre todo vamos a poner el tipo de investigación. ¿A qué tipo de investigación corresponde nuestro proyecto de investigación? Nada más y nada menos que a una investigación educativa, porque ustedes van a generar recursos que contribuyan a la realidad educativa boliviana. Entonces se pone investigación educativa, pero no puedo dejarlo así, investigación educativa, porque yo les puedo preguntar, ¿por qué? No van a decir, no, porque así decía el tutorial y así está en el formato. No, ustedes tienen que saber por qué su proyecto es un proyecto de investigación educativa. Entonces ustedes ponen tipo de investigación, investigación educativa, por estas razones, porque se relaciona así, porque un poco, ¿no? Hablamos un poco de la propuesta pedagógica que ustedes van a presentar, pero a grandes rasgos, no lo especifican. ¿Ya? Me olvidaba. La formulación del problema, antes de pasar, la formulación del problema tiene que estar redactado en una plana o un poco más de media plana. No puede ser menos que eso, ¿ya? Al final les voy a dar todas estas instrucciones. ¿Ya? Entonces, sí. El capítulo 3, el sustento teórico, el marco teórico. Este marco teórico nosotros sabemos que es la búsqueda bibliográfica referente al tema de investigación. Al inicio, nuestro tema de investigación era ese problema de estimulación temprana que habíamos identificado, ¿no ve? Para muchos la lateralidad, para otros la coordinación visomanual, etcétera, etcétera. Se han basado en eso. Inicialmente ese es un marco teórico, pero este marco teórico se tiene que ampliar. ¿Por qué? Porque el problema de investigación ahora son los recursos didácticos que ustedes vayan a elaborar. Por eso algunos ya han ido ya construyendo su marco teórico hasta un poquito ya hablando de materiales didácticos. Solamente que aquí se tiene que fortalecer lo que ustedes están proponiendo. Si es una innovación pedagógica, obviamente que no van a encontrar mucha información teórica, pero entonces ustedes tienen que plantear sus propias posturas y a las personas que hagan eso yo les voy a indicar cómo deben hacer. Pero las otras personas que están haciendo adecuación o están un material que ya existe lo están transformando para su realidad, entonces se siguen los mismos pasos, ¿no? Los pasos que ustedes ya conocen para elaborar una cita bibliográfica. Entonces se aumenta, esto no puede quedarse. Y les voy a pedir que lo vayan ordenando. Cada uno tiene que tener 3.1, entonces el otro subtítulo tiene que ser 3.1.1.1, algo así, ¿no?
Entonces, y tiene que irse acomodando, tendrán que ponerle incisos, ordenar el marco teórico. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez más les recalco, tienen que seguir las mismas instrucciones para elaborar el marco teórico. Lo que vayan a aumentar, tienen que usar el mismo formato. Un, un acápite nuevo, que es el marco legal, que bueno, yo les había mandado una instrucción de que vayan buscando leyes, decretos, resoluciones, circulares, que estén relacionados con lo que ustedes vayan a elaborar con este proyecto educativo. ¿Ya? Se debe colocar efectivamente el conjunto de leyes y normas, pero no, por ejemplo, poner, ¿no ve? Constitución Política del Estado, Ley Albelino Signani, Código Niño Adolescente, o sea, no de esa forma, sino tengo que colocar el artículo que respalda mi proyecto de investigación. Solamente eso, ¿no? Las partes importantes. Luego ya les voy a explicar a detalle cómo tienen que colocar, ¿no? O sea, bueno, no sé si lo puse, creo que no. Ah, bueno. Entre paréntesis, aquí me olvidé cambiar, se pone entre paréntesis, digamos, si yo he sacado de la Constitución Política, se pone Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el año en el que ha sido promulgado, ¿no ve? Entonces lo mismo con decretos, con circulares, resoluciones, todo lo que me sirva a mí para, para poder sustentar mi proyecto educativo. En cuanto a la elaboración de materiales educativos, hay hartos artículos, resoluciones, decretos, circulares para que hagamos educación transformadora, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se debe redactar? No es igual que el marco teórico, es diferente. Eh, bueno, aunque aquí dice que la redacción es igual a la cita, solo la cita, pero solo tiene un solo encabezado. ¿Ya? No es que por cada cita o por cada párrafo ustedes hacían su análisis inicial y al final su interpretación. No. Ustedes van a poner todas las resoluciones, artículos que respaldan su proyecto de investigación. Entonces, una vez que termine de poner, al inicio pueden comenzar, pero esta es una idea, ¿no? No es que todos tienen que comenzar de la misma forma. Un ejemplo puede ser: el presente proyecto de investigación está es respaldado por las siguientes disposiciones legales. ¿Ve? Entonces, ese es un ejemplo. De otra forma lo pueden hacer. Bueno, tiene que ser un párrafo largo. Por lo que yo acabo de dictarles, creo que no supera una línea, ¿no? Entonces, por lo menos unas 2, 3 líneas tienen que hacer. Al final de todo, se hace una sola interpretación, como se dice aquí, del sustento legal. Entonces poner y así mismo, o de esta manera, se puede evidenciar o fortalecemos en un marco legal nuestro trabajo o el trabajo de investigación. No hay que hablar de forma inclusiva en primera persona, ya saben que las redacciones en tercera persona, ¿no? Entonces, hablar, un buen párrafo. El marco teórico y el marco legal tienen que llegar los dos, no les estoy diciendo por separado, tienen que llegar a un mínimo de 18 planas. ¿Ya? Entre los dos tienen que llegar mínimamente a 18 planas. Si ya lo hacen más, mucho más, perfecto. ¿Ya? Esto está porque la mayoría de los trabajos que a mí me han presentado, el mínimo de páginas que tenía un trabajo sí alcanzó las 15 planas y hay otro que tenía 12. Entonces, si ustedes a su marco teórico tienen que reforzar con el nuevo problema que ustedes están planteando, entonces con el marco legal se va a alcanzar a las 18 páginas. Pero si yo he presentado un marco teórico de 5 páginas, bueno, pues realmente se me va a complicar. Entonces tengo mucho que hacer, ¿ya? Entonces vayan trabajando y vayan analizando su información. Bueno, este es el capítulo 4.
se puede decir el corazón del trabajo, la parte más importante, el capítulo 4 es la estrategia metodológica, donde ya ustedes hablan de la propuesta educativa. Mencionan, acá ya pueden mencionar el nombre del material que contribuirá al problema de aprendizaje, qué tipo de material es, si es de elaboración propia o es un material adecuado al medio, de qué manera pretenden que este material contribuirá al problema de aprendizaje que se han planteado en el perfil. Entonces aquí ya hablan de su propuesta educativa. Ustedes tienen que hacer una propuesta educativa. Con este material pretendo esto, pretendo aquello y así, ¿no? Ven, como quien dice en términos populares, tienen que vender su charque. Esta propuesta educativa es la puerta para realmente ustedes puedan mostrar lo que realmente quieren hacer. ¿Ya? Entonces aquí tienen que hablar de la mayoría de sus características. En cuanto a la cápita de recursos humanos, donde ustedes tienen que colocar sus nombres y las funciones que han venido realizando, ¿no? Puede ser investigador, innovador, el que ha elaborado el material, el que ha comprado. Bueno, si al final trabajo sola, pues tengo bastantes funciones, ¿no? Pero si hemos trabajado en equipo, tal vez nos hemos repartido algunas cosas. En cuanto, después ponen la población de estudio, niños del segundo D, por ejemplo, y ponen que han sido diagnóstico, nada más. No tienen que poner dónde se va a implementar el material didáctico porque sabemos que eso no va a ocurrir. En insumos o materiales, un detalle de los materiales requeridos. Por ejemplo, no sé, 50 hojas, 20 hojas y qué sé yo, no todos los materiales que han usado y las cantidades. Tengo que hacer un listado detallado y mejor si hacen una tabla. ¿Ya? En cuanto al presupuesto de lo que cuesta hacer su material educativo. Como dice aquí, un presupuesto por costo unitario, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un material, una guía, eh, no sé, ¿qué más se puede hacer? No sé, un video, ¿cuánto me cuesta elaborarlo? ¿Cuánto me ha costado elaborarlo? Un precio unitario. ¿Ya? No les estoy diciendo que a la venta, sino lo que les ha costado inicialmente. ¿Ya? A mí me ha costado unos 50 bolivianos y bueno, y detallo más o menos, ¿no? El material de escritorio, 30 bolivianos. Ya no detallo porque arriba ya están los materiales detallados. No sé, ya mano de obra, tiempo, qué sé yo. Entonces se hace un presupuesto y se saca el costo unitario del material que ustedes están elaborando. Y aquí vamos a la experiencia transformadora. En esta etapa o en este acápite se realiza una descripción instructiva, detallada de cómo se elaboró el material y al final escribimos sobre el sentido pedagógico del mismo. También si pudieron realizar una demostración con su material, también tienen que redactarlo aquí. Por ejemplo, no sé, hay algunas de ustedes que son mamás. Entonces, si ustedes han podido, entre comillas, decir validar, pero es mucho validar porque tal vez lo han hecho con un grupo reducido de niños y no se puede validar un proyecto con una población mínima a la población inicial. Entonces, es por eso lo vamos a dejar en demostración, demostrativo. Ya si cumple con sus expectativas, entonces quiere decir que este material está bien elaborado, bueno, es una población chiquitita. Entonces aquí también escribimos o redactamos sobre si pudieron hacer una demostración. Mínimamente todo eso tiene que tener 10 planas. Dirán, ahora lo verán alto, pero cuando ya empiezan a escribir van a ver que uno se emociona. Tampoco van a decir primer paso cortar, segundo paso pegar, tercer paso dejar secar y ya está. ¿No ve? Entonces, me imagino que todo ha tenido un proceso, todo ha sido sistematizado cronológicamente, pondrán en la primera semana, en la segunda semana lo pensé, primero a través del diagnóstico, vi materiales en el internet, entonces todos los pasos que les ha llevado a su producto final. Entonces, por último, está el resultado a largo plazo. Entonces, aquí se redacta los resultados que se pretenden obtener con este material elaborado.
y de alguna forma se realiza el compromiso que les decía de la aplicabilidad. Entonces, como les decía, esta es la parte sui generis de su trabajo. ¿Ya? Bueno, inicialmente, antes de colocar todo lo que les acabo de explicar, se explica como parte inicial que todos los resultados a mediano plazo es lo que se obtuvo en este proceso a partir de su defensa del perfil hasta la elaboración, porque son medibles. Entonces empezamos redactando los resultados a mediano plazo. Para posterior, como que sea un enganche para los resultados a largo plazo, que como les digo, que por la situación que estamos atravesando no son medibles, pero de alguna manera deben deben redactar, mejor dicho, qué resultados pretenden obtener con este material elaborado. Y se realiza, como les decía, un compromiso de que sí, lo voy a aplicar, de que sí, lo voy a usar. Obviamente que, bueno, si lo usan o no lo usan, eso ya escapa de las manos del jurado, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya, si arriba hemos tenido una demostración, entonces ustedes ya más o menos saben de los resultados que quieren obtener. Entonces ya escribo, ¿no? Ya con más confianza, qué es lo que deseo obtener. Pero si no he podido hacer una demostración, entonces escribiré, como les digo, de una forma subliminal lo que yo quiero alcanzar con este mi material. ¿Ya? Este resultado a largo plazo tiene un mínimo de 2 planas. Continuemos. Capítulo quinto. Conclusiones. Aquí se divide en dos acápites, que son las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, en conclusiones corresponde, bueno, en este apartado corresponde presentar para cada objetivo específico una conclusión. Una conclusión de su trabajo de investigación. Bueno, ustedes ya saben que las conclusiones son una síntesis de lo presentado en la discusión o en la elaboración de su proceso. ¿Ya? Entonces, en esta parte de las conclusiones, tenemos que darle respuesta a nuestros objetivos específicos, por así decirlo. ¿Ya? Y en la parte de las recomendaciones, ¿cómo les explico? Están dirigidas a proporcionar sugerencias a partir de este proyecto de investigación. Por ejemplo, si ustedes han hecho una demostración, tal vez van a encontrar una pequeña falla en su material didáctico que tal vez no lo van a poder arreglar por las premuras del caso. Entonces, eso va a la sugerencia. Si yo, mi persona, está haciendo una investigación parecida a la de ustedes, entonces yo me voy a ir directo a las sugerencias para ver qué es lo que yo puedo aumentar. Entonces, las sugerencias son como que a todo público. Sugerir, por ejemplo, el sugerir respecto a la forma de mejorar el material didáctico presentado. O sea, cómo podrían ustedes incentivar a otras personas que mejoren este material? Es también para futuras investigaciones, ¿no? Tal vez su aporte teórico de ustedes es importante. Entonces, así se plantean las sugerencias. Se hace una sola sugerencia, pero no ponemos sugiero o se sugiere mejorar el material didáctico, punto. No, tiene que ser un párrafo fuerte, por lo menos de unas 15 líneas, una buena recomendación, ¿ya? De modo, bueno, en realidad esto sirve que, para que estos trabajos de investigación se sigan plasmando al futuro. O sea que sus proyectos de investigación tienen que ser referentes para otras personas que van a investigar. No les estoy diciendo que sea plagio, ¿no? Si yo a sus compañeras del técnico auxiliar les voy a decir, revisen sus trabajos de investigación del técnico medio 2, no es para que les plagien o no es para que copien todo su marco teórico, no son referentes a mejorar las investigaciones. Por eso es importante las recomendaciones. La bibliografía. La bibliografía ya la saben hacer.
cómo deben colocar, entonces se usa lo mismo. Pero hay una pequeña diferencia. Lo que es del marco teórico ponen todo lo que es, o sea, se tiene que colocar arriba lo del marco teórico y las leyes tienen que ponerlo por abajo, lo que son leyes, decretos, ¿no? Todo lo que es del marco legal se pone debajo de todo lo que es el sustento teórico, ¿ya? Eso es lo único que cambia. Bueno, entonces, anexos. Los anexos se van a dividir en cinco, en cinco apartados. Cada uno de estos tiene que tener una carátula que diga así grande, instrumentos de diagnóstico. Eso les voy a ir explicando a medida que vayamos haciendo las tutorías. ¿Ya? Instrumentos de diagnóstico. Todos los instrumentos de diagnóstico que me han mostrado, hay algunos que me han mostrado hojas, hay otros que me han mostrado eh, sus, ¿cómo se dice? Pruebas parecidas a las pruebas objetivas. Entonces, hay personas que tienen. Entonces, eso agarran 3, 4, lo escanean y ya lo tienen. En los borradores todavía no me van a presentar. Yo les voy a decir más o menos casi en el penúltimo borrador que tienen que irme presentando en los anexos para irlo ya revisando. Ya en el penúltimo borrador ya les voy a pedir. El registro fotográfico del material elaborado. Bueno, si ustedes han hecho proyectos de investigación, tienen que saber que a todo le tienen que sacar foto. Absolutamente a todo. Entonces, si no lo han hecho, están todavía a tiempo de hacerlo. Bueno, si fuera el caso, el registro fotográfico de la demostración de su material educativo, el diario de campo. El diario de campo no me van a escanear todo el diario de campo, ¿no? Sino lo más importante, de dónde ha salido el FODA, eso lo escanea. El día de su defensa tiene que estar su diario de campo. El fichero bibliográfico del marco teórico y del marco legal se aumentó. O sea, las fichas que ya tenían seguramente se van a aumentar, algunas para el marco teórico y otras para el marco legal. Entonces, las más significativas y las más importantes, igual, las escanean. Yo les voy a dar un número para que ustedes las escaneen y las pongan y las anexen en su trabajo. No recuerdo muy bien cuando les preguntaron del sustento teórico, a varios grupos les pidieron sus ficheros, pero si no más recuerdo, solo 2 personas han mostrado su fichero. Entonces, tenga mucho cuidado con eso, con el tribunal de fin de año, ¿ya? Las recomendaciones se las voy a dar en nuestras clases de Zoom, pero les voy a dejar una pequeña recomendación. Si para las tutorías, para la presentación del primer borrador, no cumple con el formato que les estoy pidiendo, no cumplen con los acápites que les estoy mencionando, voy a suspender las tutorías. No las voy a continuar porque este trabajo va a pasar una sola vez por mí, por mi revisión, pero después va a haber un tribunal externo que las va a revisar. Entonces yo les recomiendo que sigan todas las instrucciones de este video, ¿ya? También les voy a pasar el formato en Word para que vayan haciendo. Al final, en la última página, que creo que es la 8, está tipos y tamaños de fuentes, donde les dicen en qué letra tienen que usar, qué fuentes para la letra de todo el documento, los números de los capítulos y los títulos, qué número tiene que tener, el interdelineado, el margen, si van a usar tablas, qué tipo de letra tienen que tener. Entonces, todas esas cosas tienen que ir manejando. Y como les digo, no se olviden de generar su índice. Espero que esta presentación y este video les sirva y sea el inicio para la elaboración de su proyecto. Obviamente que en las tutorías yo voy a responder todas las cuestionantes que ustedes tienen, siempre y cuando su proyecto esté en marco de este formato. Entonces, eso, desearles mucho éxito y adelante con sus proyectos.
Y ya para despedirnos con este bonito mensaje, un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y sabiduría en los estudiantes. Entonces, en este proceso educativo, yo soy la brújula, yo soy una guía, todo el conocimiento, la creatividad lo tienen ustedes. Yo aprendo de ustedes más que creo que ustedes de mí. Entonces yo confío mucho, les deseo muchos éxitos y que todos culminen de una manera satisfactoria lo que es el técnico medio 2. Muchas gracias por su atención.